Hola a todos y bienvenidos al canal de OCE Formación. Mi nombre es Miguel Flores y en este vídeo voy a resolver el supuesto número 5 del examen de técnicos de Hacienda promoción interna celebrado el 22 de junio de 2024. Este supuesto se trata de un ejercicio de IVA bastante típico, que lo hemos visto bastantes veces en los exámenes de técnico de Hacienda, tanto por libre como por interna, en el que nos da una sociedad, en este caso la sociedad Indesco, que realiza siempre dos actividades, una sujeta y exenta y otra sujeta y no exenta. Además, por lo tanto, aplica prorrata. Lo habitual es que nos digan que aplica, qué tipo de prorrata es. En este caso nos dice que aplica prorrata general, podría ser que aplicara prorrata especial. En todos los exámenes de estos últimos años generalmente nos dicen que aplica prorrata general o prorrata especial, nos lo dan ellos, y solo hay un examen en el que realmente hace unos años no nos decían cuál de ellas aplicaba y teníamos nosotros que conocer cuál le correspondía. A partir de ahí nos da una serie de operaciones, las ventas que realiza nos la pueden dar por trimestres o ya agregadas las de todo el año. En este caso nos dan agregadas las operaciones de todo el año, tanto de la actividad sujeta, las ventas o prestaciones de servicio, que están sujetas y exentas, y las que están sujetas y no exentas. Y por lo tanto, con ese dato vamos a poder calcular la prorrata definitiva, en este caso del ejercicio 2024 o 2X24. Además, lo habitual, y en este ejercicio también, nos dan una serie de operaciones que hemos realizado, lo habitual es compra de materiales, compra de mobiliario, compra de inmovilizados, a los cuales les vamos a tener que aplicar la prorrata que corresponda y luego regularizarlo al cierre. Bueno, pues este ejercicio no es una excepción y así es. Bueno, sin más, voy a leeros lo que dice el enunciado y vamos a pasar a resolverlo. Nos dice: la sociedad Indesco, que es una sociedad mercantil limitada, realiza dos tipos de actividades que son calificadas a efectos del impuesto sobre el valor añadido como actividad 1, que es sujeta y exenta, y la otra como sujeta, actividad 2, es decir, está sujeta y no exenta, porque no nos dice que esté exenta. De acuerdo con la normativa vigente, aplica la regla general de prorrata, repercutiendo en la actividad sujeta el tipo del 21%. Durante el año 2024 o 2000X24 ha realizado las siguientes operaciones. Operaciones de venta efectuadas por la actividad 1, que era la sujeta y exenta, es decir, operaciones que están exentas, ventas interiores 5 millones de euros. Y operaciones de venta efectuadas por la actividad 2, sujetas, es decir, que van a repercutir IVA, ventas interiores 3 millones, exportaciones 2,5 millones de euros y entregas intracomunitarias 1 millón de euros. Con estos datos, como os decía, ya podríamos calcular la prorrata del año 2000 o 2X24. A continuación nos da una serie de operaciones que ha realizado durante el año, que se adquieren 50.000 envases no reutilizables para incorporar el producto por importe de 4 euros cada uno al ser de plástico. Bueno, nos dice, al ser de plástico se devenga por cada envase 0,45 euros por el impuesto sobre envases de plástico. Aquí había una pequeña trampa porque hay que saber cómo funciona este impuesto especial sobre envases de plástico no reutilizables. Por parte del proveedor se aplica un descuento en factura del 5%. Asimismo, se solicita al proveedor su pago a 3 meses una vez suministrado el producto, por lo que elegir unos intereses por aplazamiento de 1.000 euros. Nos van a cobrar 1.000 euros de intereses. En el punto 4 se compra a un proveedor alemán materias primas por importe de 300.000 euros. A la firma del contrato le anticipamos el 40% y el resto a la entrega de la mercancía que se produce en este ejercicio. Es decir, entiendo que el anticipo se entregó en un ejercicio anterior. A continuación nos dice que dona 10 equipos informáticos que habían sido adquiridos por importe de 15.000 euros en el ejercicio 2X18, que están amortizados en el 80%. El valor de mercado coincide con la cuantía que queda por amortizar, es decir, el valor de mercado coincide con valor neto contable del bien. En el punto 6 se vende una máquina adquirida en el año 2X21 cuyo precio de adquisición fue de 40.000 euros y que tiene una amortización acumulada de 8.000 euros y se vende por 30.000 euros. A continuación nos dan las prorratas definitivas de los años anteriores, 2X18 el 25%, 2X19 el 32%, 2X20 el 51%, 2X21 el 33%, 2X22 el 45% y 2X23 el 50%. Y bueno, nos dice a realizar las anotaciones contables que procedan de la información suministrada en el ejercicio 2X24, teniendo en cuenta la regla de la prorrata. Y bueno, nos dice que no tenemos que utilizar cuentas de los grupos 8 y 9 y que si en algún punto no hay que realizar ninguna anotación contable, lo indiquemos. Bueno, sin más, pasamos a la resolución del supuesto, que como os decía, es un ejercicio de contabilizar determinadas operaciones, tener en cuenta la prorrata y hacer la regularización al cierre del ejercicio. Bueno,
Por las ventas que hemos realizado, aquí nos las dan agregadas, evidentemente estas ventas habrán sido de diferentes cuantías, nos las dan agregadas, el asiento agregado sería el que veis en el punto 1. Bueno, cobros por bancos por 5 millones, ventas de la actividad exenta, 5 millones. A continuación, por las ventas de la actividad no exenta, lo mismo, se habrán ido realizando en diferentes asientos. Como no tengo la información, bueno, yo indicaría un asiento de forma conjunta, indicando que son las de todo el año. De hecho, podría llegar a no hacer ni siquiera este asiento, aunque en principio me dice que hará todas las operaciones del año 2024, con lo cual sé que se ha hecho y lo haría. A veces no las dan agregadas de trimestres anteriores y no es necesario ni siquiera contabilizarlas porque ya están contabilizadas, pero bueno, puedo indicarlo y nunca sería un error. Ventas por 3 millones de euros, IVA que repercutido, ya que es una actividad sujeta y no exenta, el 21%, 630.000 euros, por bancos entrará la cuantía de 3.630.000 euros. A continuación tenemos exportaciones, nos dice el enunciado, por 2 millones de euros y, bueno, de acuerdo al artículo 21 de la ley de IVA, la entrega de bienes expedidos y transportados fuera de la comunidad por el transmitente o por un tercero que actúe en nombre y por cuenta de este, van a estar exentas, pues eso, las exportaciones. El artículo 21 regula la exención de las exportaciones. En el examen no es necesario que pongáis estos fragmentos de teoría que yo, os inserto simplemente a modo de saber dónde está regulado cada aspecto que vamos viendo en la contabilidad. Lo dicho, es el artículo 21 el que regula la exención en las exportaciones de bienes, que sería este caso. Por lo tanto, no repercutimos IVA, pero hacemos una venta que va a estar sujeta y no exenta y va a estarlo a efectos del cálculo de la prorrata, como veremos posteriormente cuando la calculemos. A continuación, por las entregas intracomunitarias de bienes, no sabemos si se han realizado a particulares o a empresarios. Yo no me dice nada, supondría que se ha realizado a empresarios y supondría que esto se ha identificado a efectos MIFIBA. Por lo tanto, que he hecho la venta sin IVA, ¿vale? Y que el que las ha comprado, si es un empresario, habrá hecho la inversión de sujeto pasivo y se habrá autorrepercutido el IVA. Esto es lo que nos dice el artículo 25, que cuando se realizan entregas de bienes a otros Estados miembros, estas estarán exentas siempre que se den las siguientes circunstancias, que es que el adquirente sea un empresario profesional, que actúe como tal, que disponga del número de identificación a efectos de IVA y que se comunique dicho número al vendedor. Pues eso, que si se dan estas circunstancias que os acabo de mencionar, que lo establece el artículo 25, la operación, la entrega va a estar exenta de IVA, nosotros no vamos a repercutir IVA y será el comprador el que haga esa autorrepercusión de IVA. Continuamos con las operaciones que nos da el enunciado y aquí es importante recordar, estamos en el año 2X24, no conocemos la prorrata definitiva de ese año, es decir, con esos datos ya la podríamos calcular, pero en principio cuando estamos contabilizando las siguientes operaciones no las conocemos. Por lo tanto, y volviendo al enunciado, en el año 2X24 vamos a estar aplicando a todas nuestras compras la prorrata provisional, que es la del año anterior, la del 2X23, es decir, ese 50% que figura aquí, en la diapositiva lo estáis viendo, del enunciado que nos dice eso, que en el año 2X23 la prorrata definitiva fue del 50%. Pasamos al punto número 3, que nos dice eso, que se compran unos envases de plástico no reutilizables y que están sometidos al impuesto de envases de plástico no reutilizables. Se aplica el tipo del 0,45 euros por kilogramo de plástico. Es decir, este impuesto tiene la peculiaridad que su base imponible no es el coste de los bienes que compro, sino el número de kilos que estoy comprando. Aquí nos dice que es de 0,45 por kilogramo de plástico, y en este caso el enunciado nos dice que se aplica 0,45 por cada envase. Será que cada envase pesa 1 kilo. Simplemente esto tiene relevancia porque a la hora de que se nos aplique un descuento no va a afectar eso al tipo del impuesto sobre envases de plástico, ya que, como digo, es por kilos, no por el coste de los envases de plástico. Además, es importante lo otro que os he puesto del artículo 78.24 de la ley de IVA, que nos indica que estos impuestos especiales van a formar parte de la base imponible de IVA. Es decir, en este punto número 3, la base imponible del IVA va a venir determinada por el coste de los envases que compro, más el impuesto que recae al plástico sobre esos envases, sumados ambos conceptos van a ser la base imponible del IVA. Los envases me cuestan 200.000 euros. El impuesto sobre envases es 0,45 por 50.000 envases, 22.500. La factura total en principio es por 222.500. ¿Qué sucede? Que hay un descuento de 10.000, hay un descuento del 5%. Pero claro, este descuento del 5% solo afecta al precio de los envases.
no al impuesto sobre los envases de plástico, porque como os mencionaba, es un impuesto que no se calcula con un tipo, no se le aplica un tipo impositivo a el coste de los envases, sino que es por kilos, con lo cual es 0,45 por kilo, y aunque me aplique el vendedor un descuento, no me va a afectar a la cantidad de impuesto que voy a tener que pagar, ya que yo sigo importando, comprando en este caso, los mismos kilos de plástico no reutilizable. Por lo tanto, el descuento es solo sobre los 200.000, por el 5%, 10.000, nos da una base imponible del IVA que, como os decía, va a ser el precio que yo pago por los envases, 190.000 en este caso, porque el descuento está en factura, más el impuesto especial sobre envases sobre el plástico, 22.500, por lo tanto, 212.500 va a ser la base imponible del IVA. Tipo impositivo 21%, IVA 44.625. Como soy una empresa que está en prorata, no todo el IVA que soporto es deducible, solo una parte, el 50%, que es la prorata definitiva del año anterior. Por lo tanto, por la parte deducible lo contabilizo en la cuenta Hacienda Pública IVA soportado, el 50% de esos 44.625. La parte del IVA que no es deducible es o mayor valor del bien que compro o mayor gasto. En este caso estoy comprando mercaderías o envases, pues mayor importe en la cuenta de gastos, que se incrementa en 22.312,5 hasta darnos 234.812,5. Se queda todo el saldo en proveedores porque no se paga, ya que hay un aplazamiento de pagos por el cual nos van a girar 1.000 euros de intereses. Recordar que los intereses, cuando son explícitos, no forman parte de la base imponible del IVA y aparecerán desglosados en factura. Bueno, a los 3 meses se le vengan los intereses y le pago al proveedor pues la venta de estos envases. A continuación, hace la compra a un proveedor alemán de 300.000 euros que nos dice que se entregó un anticipo. Aquí os lo he puesto cambiado, pero bueno, no tiene importancia de cara a la resolución. El anticipo es el 40%, es decir, 120.000, y lo que se entrega en el momento de la compra es el 60%, 180.000. En la siguiente diapositiva, bueno, tenéis correcto, el proveedor es lo que pago en ese momento, 180, y el anticipo 120.000, que era el 40%. Aquí lo importante es el momento en el que se devenga el impuesto, y tenemos que ir al artículo 75.2, que en principio dice que el devengo del impuesto se produce cada vez que se haga un pago total o parcial, pero pone una excepción, y la excepción es las adquisiciones intracomunitarias de bienes que están reguladas en el artículo 25 de esta ley. En ese tipo de adquisiciones del artículo 25, los anticipos que se entregan, o sea, los anticipos intracomunitarios, no devengan IVA, y por lo tanto el IVA se devenga en el momento de puesta a disposición de la mercancía, en este caso, cuando pues, el proveedor alemán ponga a nuestra disposición la mercancía. Es decir, cuando se entregó el anticipo no hubo una entrega del IVA correspondiente a ese anticipo, como se hace en los anticipos que se entregan en el TAE, en el territorio de aplicación del impuesto. Y el IVA se va a devengar totalmente en el momento pues, que nos entrega la mercancía, que se produzca la compra. Entonces hacemos una compra de 300.000, nos hace la entrega de las materias primas por 300.000 euros, 120.000 ya lo habíamos pagado, los otros 180 que quedan pendientes los pagaremos por bancos o quedarán en proveedores. Y lo importante es que estamos en una adquisición intracomunitaria de bienes, vamos a suponer que nos hemos identificado a efectos NIF-IVA, y por lo tanto tenemos inversión de sujeto pasivo, vamos a ser nosotros los que nos autorrepercutamos el IVA, el 63.000, el 21% de 30.000, pero en el IVA soportado solo podemos contabilizar como IVA soportado, estamos en prorrata, el 50%. Tened en cuenta que si no me obligasen a hacer esto en las adquisiciones intracomunitarias, si yo aquí no tuviera que hacer aplicar la prorrata y pusiera todo como IVA soportado, claro, sería muy fácil hacer fraude, que todo el mundo le interesaría, en lugar de comprar pues dentro de España, hacer la adquisición intracomunitaria de bienes y así no tener que aplicarse la prorrata. Bueno, en las adquisiciones intracomunitarias de bienes, al igual que en una importación, vas a tener que aplicar la prorrata igualmente, y por lo tanto, si solo el 50% del IVA es deducible, en esa adquisición intracomunitaria de bienes solo el 50% te lo vas a contabilizar como IVA soportado. La otra mitad va a ser mayor valor de la compra, en este caso compra de otros aprovisionamientos o compra de materias primas. Continuamos con el siguiente punto del examen, que en este caso es una donación de unos equipos informáticos que se adquirieron en el año 2X18. Esto es importante por el periodo de regularización de los bienes de inversión. En este caso, el periodo es el año de la compra y los 4 años posteriores, que sería el 19, el 20, el 21 y el 22. Como estamos en el año 24, quiere decir que ya no estamos en periodo de regularización. Luego vamos a ver el artículo que nos dice que tenemos que regularizar en los 4 años siguientes, 9 en el caso de edificaciones.
En este caso ya estamos fuera de ese periodo de regularización, por lo tanto va a ser importante porque no vamos a tener que hacer una regularización complementaria por la baja de este bien de inversión. Por la baja de los equipos, bueno, los equipos me costaron 15.000 euros, estaban en 12.000 euros amortizados, por lo tanto la diferencia es, o bien muchos autores utilizan la cuenta de gastos excepcionales, 678, algunos utilizan la 671 al ser una pérdida procedente del inmovilizado material. Bueno, da un poco igual, lo importante es contabilizar el asiento, son dos cuentas de gasto, y a continuación, claro, tenemos, es una donación, un autoconsumo que es equivalente a una entrega, y tenemos que repercutir el IVA, por lo tanto sería como una venta, como si vendiéramos, nos dice que el valor de mercado del bien coincide con el valor contable, si lo vendiéramos repercutiríamos un IVA del 21% sobre 3.630, y el IVA que autorrepercutimos evidentemente no es IVA soportado, lo contabilizamos como mayor gasto excepcional o mayor pérdida, por lo tanto el asiento que tenéis aquí por la autorrepercusión del IVA, en este caso por este autoconsumo. El último punto del enunciado, he vuelto a ponernos el enunciado porque es importante leerlo con detenimiento, ya que nos dice: se vende una máquina adquirida en el año 2X21 cuyo precio de adquisición fue de 40.000 euros y que tiene una amortización acumulada de 8.000 euros y se vende por 30.000 euros. Bueno, aquí es importante la mención que nos hacen de precio de adquisición, lo primero, 40.000 euros, y año de adquisición, 2X1. En el año, bueno, nosotros hemos estado en prorrata todos los años, es decir, en el año 2X1 estábamos en prorrata, de hecho en el año 2X1 la prorrata provisional era la del año 20, que fue el 51%, y la definitiva el 33%. Por lo tanto, todos los bienes que adquirimos, tanto las compras como los bienes de inversión, se les aplica la prorrata, es decir, cuando se compró este inmovilizado, se aplicó la prorrata, es decir, del IVA que nos repercutiera, solo sería deducible el 51%. Y el 49% restante, recordar, aplicamos la prorrata provisional, la del año anterior, la del año 2020, hemos comprado en el 2021 y la provisional del 2020 era el 51%. Del IVA soportado, el 51% es deducible y el 49% restante es mayor valor del inmovilizado. Aquí nos están diciendo que el precio de adquisición fue 40.000 euros. Claro, ese precio de adquisición hay que añadirle el IVA. Yo siempre entendería que me están dando un precio sin IVA. Sí, habría que añadirle el 21% de IVA, del cual una parte fue deducible y otra parte fue mayor valor del inmovilizado. Por lo tanto, en este punto entendería que no me están dando el valor del inmovilizado, sino que solo me están dando el precio de adquisición, que yo debo calcular el valor del inmovilizado, porque estábamos en prorrata. En cualquier caso, esto no va a cambiar los asientos de IVA, pero sí que va a cambiar el resultado de esta operación de venta. Otro punto importante es que se adquirió en el 2021, es un bien de inversión, hay que regularizarlo, como no es una edificación, en los 4 años siguientes, es decir, se va a regularizar en el año de la compra, 2021, 2X21, y en el 22, en el 23, en el 24 y en el 25. Estamos en el 24, por lo tanto, en el momento de la venta, aún falta por regularizar el propio año 24 y el 25. Al transmitirse, va a ser necesario, al poder ser la transmisión del mismo, hacer una regularización complementaria. Aquí, en primer lugar, como os digo, calculo el IVA que pagué en el año de la compra, que fueron 8.400 euros, y de esos 8.400 euros, el 51% fue deducible, 4.284. Y el resto, la diferencia, 4.116, no fue deducible, por lo tanto tuvo que ser mayor valor de la maquinaria. Yo entiendo que me están dando el precio de adquisición, bueno, me dicen directamente el precio de adquisición, claro, el IVA irá aparte. Por lo tanto, precio de la maquinaria la tendré dada de alta por 44.116, en la venta la hago por 36.300, incluido el IVA repercutido 6.300 por la venta sobre 30.000, amortización 8.000, la diferencia a pérdidas. Como digo, aquí lo que cambia del asiento es la pérdida que os da si estáis considerando que ese precio de adquisición no tiene dentro incluido el IVA que hubo que aumentar en el valor de la máquina por estar en prorrata. Y otro punto importante a tener en cuenta es que el mayor valor de la maquinaria que se incorporó fue por la prorrata provisional del 2020, ya que cuando tú lo compras, el inmovilizado, aplicas la prorrata provisional del 2020. Luego, al cierre del 2021, se regularizó la prorrata a la definitiva de ese año, al 33%. Pero cuando regularizamos la prorrata de la provisional a la definitiva, no modificamos el valor del inmovilizado que hemos dado de alta ya. Por lo tanto, el valor por el cual se quedó dado de alta este inmovilizado fueron esos 44.116.
El IVA repercutido en la venta son 6.300, lo cual es importante porque va a marcar esto el límite de la posible regularización del IVA que tenemos que hacer por dar de baja un bien de inversión durante el periodo de regularización. Vamos a ver, bueno, los artículos que nos regulan este aspecto son, entre otros, el 107 y el 110. El 107 nos dice: las cuotas deducibles por la adquisición o importación de bienes de inversión deberán regularizarse durante los 4 años naturales siguientes. En este caso se compró en el 21, 22, 23, 24 y 25. Estamos en periodo de regularización. Y el 110 nos dice: en el caso de entrega de bienes de inversión durante el periodo de regularización, se efectuará una regularización única por el tiempo de dicho periodo que queda por transcurrir. En este caso queda el 24 y el 25 por regularizarse. Y bueno, nos dice, os lo he marcado ahí en negro, que se considera que el bien de inversión se empleó exclusivamente en la realización de operaciones que originan el derecho a deducir durante todo el año en el que se realizó dicha entrega y en los restantes hasta la expiración del periodo de regularización. Es decir, lo que nos dice este apartado es que si la entrega es repercutiendo IVA, que es el caso, en este caso la venta va a ir con IVA porque no nos dice que sea una venta exenta, bueno, vamos a considerar que durante todo el tiempo de uso del bien, el bien se usó en la actividad que daba derecho a deducir. Bueno, por lo tanto, la regularización complementaria van a ser 40.000 precio de adquisición por el 21%, por el 100% menos el 33%, el 33% fue la prorrata definitiva del año de la compra, que es la que usamos para regularizar en los 4 años posteriores, y por 2/5, porque queda por regularizar el propio año 2024, que lo estamos vendiendo, y el año 25. Bueno, nos da 2.251,2, es menor que 6.300, recordamos que esos 6.300 opera como límite, si nos diera más, pues solo podríamos regularizar hasta esos 6.300, y hacemos 2.251,2, Hacienda Pública IVA soportado, a 639 ajustes positivos en la imposición indirecta. Para finalizar el supuesto, lo que nos queda es calcular la prorrata definitiva, y para lo cual vamos a tener en cuenta lo establecido en el artículo 104.3. El artículo 104.3 nos dice que no formarán parte del cálculo de la prorrata los importes de las entregas o exportaciones de los bienes de inversión que el sujeto haya utilizado en su actividad empresarial o profesional, es decir, por lo que hemos obtenido por la venta de la máquina anterior que hemos visto, pues no vamos a tener que incluirlo en los cálculos de la prorrata. Lo que sí que vamos a incluir van a ser las exportaciones y las entregas intracomunitarias, que aunque son entregas exentas, son las denominadas exenciones plenas. ¿Qué quiere decir? Que aunque tú no repercutes IVA en la entrega, realmente es una entrega sujeta y que no, o sea, es entrega de bienes de la actividad que está sujeta y no exenta. Por lo tanto, a efectos de cálculo de la prorrata se van a computar como dentro de la actividad sujeta y no exenta. En este caso, ¿qué ventas hemos tenido dentro de la actividad sujeta y no exenta? 3 millones, ventas interiores, 2,5 millones, exportaciones, 1 millón entregas intracomunitarias de bienes. Como os digo, las computamos como si hubiéramos repercutido IVA, aunque no lo hemos repercutido, ¿vale? Porque son exenciones plenas, porque en el caso, por ejemplo, de las entregas intracomunitarias será el adquirente el que haga la inversión de sujeto pasivo y el que se autorrepercuta el IVA. Y, bueno, lo vamos a dividir por el total de operaciones que ha realizado la empresa, en este caso las mismas, las entregas sujetas y no exentas, y además las entregas sujetas y exentas, que son 5 millones. Nos da 0,56,52, pero la norma de cálculo de la prorrata nos dice que tenemos que redondear siempre la unidad superior. Por lo tanto, la prorrata definitiva del año 2X24 va a ser ese 57%. Y lo que nos queda ya para terminar el enunciado es regularizar la prorrata de los gastos que hemos tenido. Los gastos que hemos tenido son, por un lado, la compra de esos envases que estaban sometidos al impuesto de envases no reutilizables, impuestos al plástico, el 21% de 212.500, ya dijimos que el importe del impuesto formaba parte de la base imponible del IVA, nos da, bueno, que el IVA soportado el IVA que habíamos soportado era 44.627, y ahora regularizamos por la diferencia. Habíamos aplicado una prorrata provisional del 50%, corresponde del 57%, por lo tanto corresponde poner más IVA soportado por la diferencia del 7%, que nos da 3.123,75. Y en la compra del proveedor alemán lo mismo, habíamos soportado un IVA del 21% de 300.000, al 50% lo habíamos contabilizado como IVA deducible. Como ahora es el 57%, pues ese 7% extra será mayor IVA soportado. Bueno, lo calculamos, da 4.410, sumamos ambos importes, podemos hacer en asientos separados, 7.533,75 mayor IVA soportado, ajuste positivo en la imposición indirecta, 7.533,75.
Con esto se finaliza el supuesto, no podemos hacer la regularización del trimestre, no tenemos las operaciones por trimestre o por meses, no sabemos si la empresa hace regularizaciones trimestrales o mensuales, y tampoco tenemos la información desglosada por trimestres, tenemos simplemente pues todas las compras de todo el año en varias operaciones y un par de operaciones, por lo tanto no tenemos información para realizar esa regularización. Si te ha resultado útil este vídeo, no olvides suscribirte al canal para estar atento a todas las novedades. Un saludo y mucho ánimo con el estudio.